y vamos a conocer otras 3 empresas y su relación con la inversión. Aparte, ahí vais a ver que entre 2 de ellos hay relación curiosa. Empezamos, bueno, entrar por aquí, chicos. Tenemos a Félix Ruiz, tenemos a Juan Rubio y tenemos a Miguel Reynoso. Os lo voy a ir presentando. Un aplauso. Sí. Bueno, empezamos con Félix Ruiz, que estuviste en la primera edición, ¿verdad? Ah, bueno. Bienvenidos también. Que Paco quiere preguntar. Ah, muy bien, muy bien. Seguro que sus preguntas son más inquisitivas que las mías. No. Bueno, a Félix Ruiz le tenemos en el panel de emprendedores, digamos, pero le podríamos tener también en el de inversores porque tiene ese doble perfil. Él fue cofundador de Twenties, inversor en empresas pues, como Cover Manager, Geniali, Jovantal, en fin, y muchas más. Te tenemos aquí en principio para hablar de Playtomic, una aplicación bueno, pues que ha conseguido hacer de un gesto tan sencillo como reservar una pista de pádel un negocio que mueve más de 100 millones de euros. No sé por dónde vaya, pero más de esa cifra. Entonces, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero empezando por Playtomic, ¿cuál ha sido la hoja de ruta que ha seguido en cuanto a crecimiento y financiación? Bueno, la realidad es que yo ya venía de cosechar algunos éxitos previamente y tuve la suerte de conocer o de jugar al tenis y el pádel, es una de mis grandes aficiones, y me di cuenta que cuando llegué a Madrid pues había una necesidad que era algo tan simple como la dificultad de reservar una pista de pádel, ¿no? Yo llegué allí a estudiar la carrera y no entendía cómo eso no existía, cómo no existía una plataforma ya que tenía todo el proceso digitalizado y la única manera de acceder a una pista era llamando por teléfono a un club y preguntando si había disponibilidad. Entonces, ahí claramente pues vi una gran oportunidad, pero la realidad es que estaba trabajando en otra empresa completamente distinta, ¿no? Entonces, yo que soy muy nervioso y me gusta hacer muchas cosas a la vez, pues pensé, ¿cómo puedo intentar atacar esta necesidad que hay en el mercado? Y lo que hice fue identificar una empresita de software y comprarla, porque me di cuenta que para poder ofrecer a los jugadores el reservar una pista era necesario estar conectado con la instalación deportiva y la única manera de hacerlo era a través de un software, crear una aplicación para el jugador que estuviese conectado al software. Entonces dije, wow, ¿cómo está el mercado repartido? Y era un mercado muy atomizado en el que en muchos mercados habían un software que lideraba, ¿no? Que siempre lideraba. Entonces, a la vez que trabajaba en la otra empresa, pues nos juntamos unos amigos y empezamos a comprar algunos de estos softwares con la idea de unificarlos y ofrecerle a los jugadores la posibilidad de reservar. Y así es como surgió. La realidad es que ya tenía una comunidad de inversores y de amigos que me habían acompañado previamente en otras historias y hicimos una inversión mínima y luego poco a poco, conforme fue creciendo la empresa, pues fui llamando a algunos amigos más institucionales, ¿no? Como es, por ejemplo, JP Bullhound, que es un fondo que está basado aquí en Málaga, en Marbella, y que además tengo una gran amistad con él y es un loco del pádel. Entonces fue muy, muy fácil convencerle para que invirtiera. Es verdad que además aquí nos encontramos una dificultad y era que la gente lo veía un mercado pequeño. La gente me decía, oye, pero esto del pádel, y yo, bueno, es que no es solo pádel, es tenis, es squash, son deportes de raqueta en general. Pero claro, como empezamos creando un negocio de software, no de jugadores, pues al final los fondos te hacían la misma pregunta, que era, oye, pero ¿cómo de grande es esto? Y en realidad, en todo el mundo, puede que solamente existan unos 200.000 clubs de deporte de raqueta, ¿no? Entonces, no es lo mismo que el caso de Cover Manager, que es un horizonte infinito donde tienes millones de restaurantes, sino que al final te limitaba mucho. Entonces tuvimos que pensar cómo podíamos reconvertir y cómo podíamos convencer a estos inversores a entrar y ayudarnos a crecer. Y entonces fue pensar en no crear un modelo basado en el software per se, sino en cómo llegar a esos 300 millones de jugadores de raqueta, que era lo realmente atractivo. Y eso es lo que hicimos. Pues empezamos creando un negocio en el que simplemente ingresábamos por las cuotas que nos pagaban los clubs por usar ese software y luego
poco a poco lo fuimos migrando más a cobrarle comisiones a los jugadores que reservaban pistas. Entonces, poquito a poco fuimos creciendo, hicimos una ronda importante. Yo, de hecho, vendí el 80% de mis acciones de Jovan Talent, que era donde estaba antes, y metí todo el dinero en Playtomic, que fue también cuando Paco se unió a la compañía en pleno COVID, que nadie quería meter un duro, y la verdad que gracias a eso pues pudimos sacar la compañía adelante. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que realmente pienso que he hecho la inversión más divertida de mi vida y la más rentable, ¿no? Al final disfruto muchísimo en el día a día. Antes he escuchado que lo más importante es, bueno, disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Como decía también el amigo Gerard, y no hay nada más bonito que ganarte clientes jugando al pádel y al tenis, ¿no? Cuando te gusta el deporte. Y a día de hoy, pues nada, nosotros hicimos una ronda cuando yo metí todo ese dinero, Paco también, JP Bullhound también, y empezamos como el dinero en ese momento, pues lo teníamos que conservar cada vez más, pues fuimos optimizando mucho la compañía hasta que la hicimos rentable, ¿no? O sea, hoy en día Playtomic, para daros una pincelada, procesa 15 millones de euros al mes en reservas, y de eso nosotros nos quedamos un margen de 1,5 millones al mes. Pero insisto, a día de hoy ya es una decisión que estamos tomando entre todos si queremos seguir creciendo desde la rentabilidad, que yo creo que es la primera empresa que tengo rentable, porque todas las que he creado las he vendido perdiendo dinero, y la verdad que duermo muy tranquilo y disfruto mucho, ¿no? Que al final eso también es importante, porque cuando he creado otras empresas, pues vivía a 300 por hora, agobiado, pensando en cómo levantar capital. Y hoy las conversaciones son muy distintas. Me divierte mucho sentarme con los fondos, ver cómo negocias sin prisa, ¿no? Y la verdad que eso es bastante divertido. O sea que esta vez por fin has aprendido a disfrutar. Ahora por fin. A la vez que montas una empresa, ¿no? Y además, sobre todo, yo creo que hay mucho recorrido aquí. O sea, el pádel, nosotros ahora mismo el 80% de las transacciones vienen del pádel. El pádel es una industria que está creciendo a un 30% anual. Actualmente es un mercado de 1.500 millones, en 2026 será superior a 3.000 millones, y ya si entramos en deportes de raqueta, actualmente se operan más de 60.000 millones de euros al año en reservas, ¿no? Tanto de tenis como pádel, como squash, y es muy interesante, sobre todo también viendo la ola que viene ahora en Estados Unidos del pickleball, que ha pasado a ser un deporte que tenía 2 millones de jugadores, 1,5 millones, a 35 millones en cuestión de meses, ¿no? Y es ahí donde vemos la gran oportunidad. Creemos que estamos muy bien posicionados ahora mismo en el sector y queremos convertirnos en la comunidad más grande del mundo de deporte de raqueta. Bueno, casi nada. Bueno, y Félix Ruiz es uno de los accionistas de Geniali, que es la empresa que dirige nuestro siguiente ponente, que es Juan Rubio. Así que, bueno, aquí tenemos un Caracan interesante. No sé si tenéis algo que reprocharos, alguna cuenta pendiente. Ya lo tenéis hablado, sí, ¿no? Sí. Bueno. El backstage. Cuéntanos, Juan, Geniali hizo una ronda en 2021, creo que fue, ¿no? Entraron varios fondos, inversores particulares también. En vuestro caso, ¿cuál fue el punto de decisión? No sé si esa fue la primera ronda que os llevó a decidiros. Pues nosotros es verdad que tenemos una historia, digamos, de financiación bastante, bueno, de libro. Empezamos con la primera, esa es la cuarta ronda, la última que se hizo en 2021, la cuarta ronda. Pero previamente habíamos empezado con Business Angel aquí en España, luego con fondos más institucionales también españoles. La tercera ya fue con fondos europeos y la cuarta fue liderada principalmente con fondos americanos, tanto de Nueva York como de San Francisco. Entonces, bueno, pues es verdad que tenemos ahí toda un background ahí de inversión y cómo es la relación y cómo va cambiando también el perfil, va cambiando, bueno, pues eso, la profesionalidad e incluso los propios procesos de negociación, cómo se van, bueno, pues volviendo cada vez más profesionales, más duros, pero también es verdad que habéis pasado por las previas, también te ha ido preparando para esos retos y bueno, pues es siempre un aliciente tener otras potenciales futuras rondas en donde, bueno, pues vas viendo diferentes estilos también. Pero cuéntame un poquito más de esas diferencias, ¿no? Desde esos business angels, ¿no? Que son los primeros que entran o incluso, no sé si gente familiares o conocidos,
a esos fondos ya que Sí, imponen, ¿no? 100% es muy diferente en cuanto también eso a qué métricas necesita en cada estadio. Las primeras relaciones están mucho más basadas en, obviamente, en el potencial y en la confianza en torno a los emprendedores, y la última ronda está ya mucho más basada en la confianza en los números, en que hayas demostrado y demás, y ya no solo en el equipo emprendedor, sino ya en toda la estructura empresarial y demás, ¿no? Y obviamente, bueno, pues el grado pues al principio no tienes que hacer ningún tipo de due diligence, de auditoría, y luego pues se va volviendo cada vez más exigente. Llega el momento también donde ya no solo son auditorías a nivel de números, papeles y temas legales, sino también tecnológicas y de mercado. Es decir, ya también hablas con tus clientes, se vuelve un proceso más largo, más difícil, pero también está muy relacionado con el nivel de profesionalidad que tiene la empresa, y obviamente pues te vas preparando para lo que te viene. Y son momentos en donde muchas veces lo hablamos, no es tanto solo el hecho de hacer ronda y tener la financiación para los siguientes retos, sino que prepararte para la siguiente ronda, te estás preparando profesionalmente, estás subiendo el nivel de gestión para los siguientes retos. Es decir, que son procesos duros, pero que más allá de la financiación también hay un beneficio gestor. Y cuéntanos un poco en qué punto estáis ahora la empresa, ¿no? Me has contado un poco la hoja de ruta que habéis seguido, pero ¿en qué punto está Geniali? Porque creo que estáis en expansión internacional, ¿no? Y sí, en Estados Unidos muy fuerte. Nosotros seguramente hayamos sido una de las empresas españolas que más rápido ha crecido geográficamente. Prácticamente en el primer año ya estábamos en más de 160 países, también por nuestro modelo de negocio, que al final es la creación de contenido digital y al final se utiliza para comunicación, de tal forma que el efecto viral es intrínseco en nuestro modelo. Y eso siempre nos ha hecho que crezcamos, aunque hayamos tenido inversores y demás, pero es verdad que en nuestro crecimiento hemos tenido que invertir muy poquito en marketing, casi todo está más vinculado con el producto. Y nuestro reto, bueno, pues sigue siendo, nosotros siempre queríamos hacer que el contenido interactivo, que al final lo que diferencia a Genially del contenido tradicional digital, el hecho de que la gente puede interaccionar y hacer, no solo consumir información, sino que se crean experiencias a través del contenido generado por Genially. Queríamos que eso se convierta en un nuevo estándar, que junto con el contenido digital tradicional, pues para determinado uso en donde la experiencia y la diferenciación sean claves, pues queremos que Genially sea el referente y bueno, creemos que estamos en el camino adecuado. A día de hoy tenemos más de 30 millones de usuarios. Entre esos usuarios tiene gente como la ONU utilizando la ópera de Sydney, utilizando Genially, pero también tenemos millones de estudiantes en colegios, ¿no? Utilizándolo. Son muy fuertes en tema educativo, ¿no? Principalmente hay dos grandes casos de uso, que es la educación, el aprendizaje y la comunicación. Y la razón por la que hay tanto éxito es básicamente porque al final el contenido interactivo mejora el objetivo que tienen los contenidos, que eso puede ser o formación o captar la atención de una audiencia, y a través de esa experiencia, bueno, pues se crean unos vínculos que te hacen mucho más memorable y demás. Muy bien, pues ahora seguimos hablando. Voy a presentar ahora a Miguel Reynoso, socio fundador y consejero delegado de MEDAC. Miguel, MEDAC, que bueno, como sabéis, es una empresa dedicada a la formación profesional, que bueno, que ha llegado de Málaga a toda España y que está en plena expansión. En MEDAC entran dos fondos en dos momentos diferentes, uno en 2018 y otro en 2021. Cuéntame qué diferentes escenarios tenéis ahí y también cuéntame cómo se decide o cómo se llega al punto ese de que es el momento de vender la empresa. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, todo esto, tú cuando quieras, Paco, porque, en fin. A ver, nacemos en 2012, Javier, Paco y yo. La situación en España de la FP es dramática. Si nos comparamos con los países a los que nos queremos parecer, la Alemania, la Dinamarca, los nórdicos, cuantas más tasas de alumnos de FP había, menos paro juvenil. Y en España había muy poca tasa de alumnos de FP y un paro juvenil por encima de un 35%.
Eso unido a la sensibilidad que teníamos hacia emprender en educación y aportar algo a la sociedad, pues nos lanzamos, analizamos la FP, los datos eran un poco demoledores, la tasa de abandono en la pública de un 45%, la percepción de la FP era sobre la universidad estaba concebida como de primera división en la FP de segunda, los alumnos que después de la ESO iban a estudiar FP era solo un 6%. Bueno, pues con esas mimbres nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, aquí hay una oportunidad gigante. Nos pusimos a competir. Me acuerdo el primer emprendimiento en Almería, parecía que íbamos a ir a la luna, a Almería, y empezamos a ver que todo se replicaba. Empezamos a crecer mucho, hasta que un buen día, y es una necesidad de un private equity totalmente diferente, nuestro querido Javier, en una ventana de recuperación y de optimismo de su terrible enfermedad, se vino arriba y nos dijo que quería entrar en política. Entonces, Paco y yo no nos queríamos concentrar tanto en la organización y gracias a Félix, que ya la habéis contado hoy, Paco se fue a Madrid, conoció a la mayoría de private equity que hay aquí y el resultado ya lo sabéis que fue con Keka. Entonces, con Keka la experiencia entró a valoración 40 millones y la experiencia fue fascinante. Yo ahí descubrí que si se podía ir rápido, todavía se podía ir más rápido. Había una sexta y una séptima velocidad. Salimos de Andalucía, que estábamos aquí en una zona de confort, y salimos a Madrid, a Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, y funcionaba. Y sobre todo probamos el vertical del online, que escala mucho más. Entonces los números empezaron a multiplicar, la empresa empezó a ser muy fuerte, salió muy fuerte de la pandemia y había que buscar novia de nuevo. Y teníamos 3 candidatos que han estado hoy aquí, los tres gigantes, eran todos de educación, eran todos con experiencia en la universidad y ya sabéis, y nos decidimos por KKR porque fueron muy verticales y muy determinantes a por nosotros. Luego, si quieres, te cuento la experiencia con KKR. Sí, no, cuéntamela. Sigo. Y bueno, y con KKR, pues otro mundo totalmente diferente. A mí me gusta hablar de universo KKR. La palabra grande no existe, es gigante. No vale con tener más EBITDA y más alumnos. Hay que reportar a la sociedad, hay que impactarles. Este año, a través de la fundación, vamos a impactar a más de 200.000 personas de colectivos desfavorecidos. La velocidad, si la séptima de Keka ya era altísima, se puede ir a octava y novena, o sea, comprando empresas e integrándolas. Es un universo de estrés. Luego lo hablaba con algún emprendedor por aquí, la palabra reporting ya suena en el día a día, reporting financiero, reporting académico, y nos metemos ya, a partir de ya, con el proyecto de la universidad. Estamos en un momento de internacionalización en Francia, en Italia, Portugal y España, con formación reglada y no reglada. Y el objetivo es salir dentro de poquito otra vez al mercado a buscar novia y ser un nuevo unicornio de educación en formación profesional, reglada y no reglada. O sea, son 2 necesidades totalmente diferentes las que cuando hemos acudido a un private equity. Bueno, no sé si queréis preguntar algo. Paco, algo que no haya contado él, algo que quieras preguntar. No, sí lo ha explicado Miguel perfectamente y quien lo sufre día a día, que cuente él. Bueno, yo os quería preguntar a los 3 y bueno, me interesa mucho, por ejemplo, tu punto de vista, Félix, porque tienes ese doble perfil. ¿Cuál es el mayor error que tú ves que cometen los emprendedores a la hora de aproximarse a elegir inversor, a buscar financiación en general? El mayor error. Yo te voy a comentar, no sé si tú percibes tú mismo qué error has cometido, algún error que hayas cometido tú en ese camino. Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que un emprendedor al final lo que tiene que hacer es tratar de vender una historia, ¿no? Y al final eso es lo más difícil. Cuando emprendes un negocio y no eres un negocio de bootstrapping como puede ser Cover Manager o como puede ser Geniali, que empiezas ganando dinero desde el día 1, al final todo se basa en la historia que vendes. Y yo creo que ahí
va a ser muy importante que cuando cuentes tu negocio le hagas llegar al cómo está estructurada toda tu empresa, ¿no? Yo creo que ha habido momentos en los que a mí me han salido unas cosas bien y otras cosas mal, y cuando me han salido mal ha sido cuando realmente no he tenido una base o una estructura lo suficientemente sólida de cara a ese inversor, ¿no? Yo creo que al final lo más importante es salir con un equipo muy cualificado y sobre todo, en mi caso sí te puedo decir que yo he fracasado con algunas cosas por no tener suficiente implicación. Entonces yo creo que al final si tengo que aprender de algo es que no voy a salir más al mercado si es algo a lo que no le puedo dedicar tiempo. Eso como emprendedor, ¿no? Es lo que... Como emprendedor. Y como inversor, ¿en qué te fijas a la hora de elegir? En el equipo. O sea, a mí la idea y eso me da más igual. Yo si el mercado es un mercado interesante, es un mercado grande, con una gran oportunidad, lo único que me fijo es en las personas que están detrás, porque al final son las que van a estar sufriendo el día a día. Al final emprender es sufrir, divertirse a la vez, pero sufrir mucho. Y si no crees que la persona que está detrás del proyecto dándolo todo es capaz incluso de mantener la empresa viva cuando ni siquiera muestra números, es mejor no estar ahí. Yo al final creo que es mejor invertir en un mal negocio con un buen equipo que en un mal equipo con un buen negocio. ¿Y qué cualidades son esas que le hacen ser un buen equipo o un buen líder? Bueno, hay muchos factores ahí. Yo creo que la experiencia es algo importante. O sea, cuando inviertes en algo, si la persona que te está proponiendo un negocio tiene una gran experiencia, pues eso suma muchos puntos, que no es fundamental, pero sí ayuda. Y luego, pues que les veas con mucha hambre, ¿no? Al final hay gente que tiene muchas ganas de triunfar, que trabaja día y noche para cumplir sus objetivos y eso lo ves. Eso cuando alguien te cuenta un proyecto suele llegarte, ¿no? Suele sentirlo. Y es ahí cuando tomas la decisión de ir hacia adelante. ¿Vosotros qué me contaréis de eso, ¿no? De qué errores, no sé si vosotros mismos habéis cometido o habéis visto que se suelen cometer por parte de los emprendedores, ¿no? Bueno, yo, más que error, cuando más vulnerable me he sentido en estos 10 años de velocidad ha sido integrando empresas. Integrando a personas de otras culturas, eso me ha costado un montón y me he sentido vulnerable. Es que no hay un manual de cómo se integra una compañía con culturas diferentes, con procedimientos diferentes y tal. Y ahí no sé si ha sido un fracaso, pero sí me he sentido muy vulnerable. ¿Y tú, Juan? Yo, quizá el error que me identifico en el mundo startup, principalmente de emprendimiento, es que, bueno, pues al final tenemos modelos muchas veces pensados en eso, en de alguna manera tener modelos de negocio dopados por los inversores externos y entonces se pierde un poco el concepto de, oye, de que al final no deja de ser una empresa, un negocio, tiene que haber números detrás que respalden las cosas y entonces se va muchas veces al mercado pensando en que, oye, bueno, voy a encontrar sí o sí inversores, todo es financiable y se llega dependiendo de que encontrar el inversor para la supervivencia. Nosotros eso siempre lo hemos tenido claro, que la financiación tenía que ser pensando en acelerar el negocio, nunca para la supervivencia, porque ahí, cuando estás en esa situación, es difícil de poder llevar, digamos, procesos tan duros como puede ser la selección de inversores y bueno, la búsqueda de capital, cuando tienes ese grado de necesidad que además, por otro lado, estás abandonando tu actividad principal, que es hacer crecer tu negocio y que te hace perder un poco el foco. Entonces, yo creo que siempre es clave pensar en que la financiación, los inversores, es para acelerar el negocio, pero no para sobrevivir. Yo quiero saber el error de Paco. A ver. Uno habrá tenido, digo yo, ¿no? Mucho. Errores muchos. Solo se cae el que camina y nosotros caminamos un montón y nos caemos un montón. El último, que yo soy consciente
y que me arrepiento mucho. Es decir, cuando Miguel ha dicho que entras en el universo KKR o entras en el universo CVC o no sé qué, cuando tú como emprendedor crees que no hay que hacer algo, no lo hagas, no te dejes llevar por el fondo. Igual que nos ayudan mucho a crecer, también muchas veces se creen que saben más que tú del negocio. Y por todos los medios, hacer lo que podáis, porque no nos dejemos llevar por la ola, porque no saben del negocio. Nosotros somos los que sabemos del negocio. Ese es el último del que yo me arrepiento y espero, como en la parte inversora, no hacerlo, intento no hacerlo. Es complicado ese sitio, ¿no? Sí, pero tienes que darte cuenta que nadie sabe más del negocio que el emprendedor que ha generado el negocio. Y eso para mí es el último error consciente. Te he puesto muy serio, ¿no? Oye, ¿y cómo veis la situación ahora? Se lo he preguntado en el panel de antes. Esta situación en la que, bueno, hemos pasado eso de rondas en las que todo era poco, unas valoraciones muy altas y además no basadas tanto tanto en EBITDA como en facturación y crecimiento. Y ahora, ¿vosotros creéis que esta situación, este paradigma ha llegado para quedarse o vamos a volver a ver un poco una burbuja y una aceleración en el mercado de las startups? Y me interesa también que contestes tú, Paco. ¿Cómo lo veis? A ver, la situación ha cambiado de nuestras 2 rondas anteriores ahora mismo. Si tuviésemos que salir ahora, ha cambiado y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los expertos. Pero esto va de crear valor y ya lo he dicho antes, nosotros ahora ha cambiado mucho la película, no es solo crecer, tienes que impactar, tienes que darle visibilidad al alumno, cogerlo en cuarto de la ESO y llevarlo a la universidad y el doctorado, tienes que impactar a la sociedad, vamos en otra liga, no vale ya con este es mi EBITDA, multiplícamelo y este es el valor de la compañía. Entonces vamos por ahí y creemos que pues, cuando tengamos que salir al mercado eso se ponga en valor y estamos trabajando mucho en eso. Sí, yo creo que también hay que separar un poco lo que es el private equity del venture capital en este sentido, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista yo lo que estoy viendo es que en private equity los múltiplos tampoco han cambiado tanto, ¿no? O por lo menos no han sido tan agresivos como ha sido en el mundo de ventures. Nosotros, por ejemplo, en Playtomic, hace cuestión de año y medio, levantamos capital a un precio donde metimos Paco, yo y otros dinero. Y hoy, cuando me voy al mercado a buscar capital, el precio que me están marcando es el mismo al que nosotros invertimos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo interesante es qué tipología de empresa o en qué tipología de empresa te has convertido. Si eres una empresa al uso startup que quema dinero, pues te va a apretar mucho el zapato y si has conseguido optimizar tu negocio siendo rentable o teniendo suficiente caja, pues te va a apretar menos, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante lo que va a pasar en los próximos meses porque yo creo que hay muchas compañías que están tratando de alargar ese run rate, ¿no? Ese periodo de vida por no irse al mercado y tener precios más bajos. Pero llegará un momento en que tendrán que levantar capital y yo creo que ahí también los fondos van a tener grandes oportunidades. En el caso de las compañías rentables, que por lo menos no pierdan dinero o que tengan muchísima caja, yo creo que van a estar en una posición muy, muy buena, una posición dominante y al final se trata de aguantar porque en un momento dado pues el mercado tendrá que volver. Obviamente no va a volver a los múltiplos de antes porque antes te tiraban el dinero, te lo regalaban. Pero sí que creo que tampoco va a ser esa agresividad que hay ahora mismo y con la que te encuentras ahora, ¿no? Yo creo que la etapa que acabamos de vivir la vamos a volver a vivir, no sé si dentro de 8 o 10 años, porque al final todo es cíclico y cuando los mercados se calientan, pero ahora mismo hay que ir a un escenario más moderado, hay que ser consciente de que tienes que hacer las cosas con más tranquilidad y a partir de ahí pues seguir trabajando. Muy bien. Pues nos hemos quedado sin tiempo, así que muchas gracias a todos. Os invito a quedaros por aquí para seguir ya con... Y nada, bueno, un aplauso.